Estamos a días nada más de que empiece la Eurocopa, el máximo torneo continental de selecciones nacionales, y en el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre las que en mi opinión son las 5 selecciones mayormente candidatas a conseguir la Eurocopa 2020. Vamos ya. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un análisis sobre las que yo, en mi opinión, considero las 5 selecciones que son las mayores candidatas a conseguir esta Eurocopa, este título de Eurocopa, y vamos a hacer un análisis sobre estas 5 selecciones nacionales. También vamos a hacer un análisis sobre otras selecciones que llegan con dudas, las posibles revelaciones y en general muchos videos, y a medida que vayan jugando estos países voy a hacer o intentar hacer análisis tácticos sobre los que, bueno, son las selecciones que, como ya dije antes, son las más destacadas y las que tienen mayores papeles para ser los candidatos a conseguir esta Eurocopa. Así que bueno, vamos a empezar y en primera instancia vamos a hablar de la que es la vigente campeona del mundo y subcampeona de Europa, porque recordemos que llegó en la final de la Eurocopa 2016 ante Portugal, que finalmente terminaría perdiendo la Francia de Didier Deschamps, un seleccionador que lleva mucho tiempo en Les Blues y que, bueno, como ya dije antes, consiguió ganar una Copa del Mundo tras solo haber ganado la de 1998 y repetir el mismo éxito 20 años más tarde, con lo cual es algo que evidentemente es muy meritorio. También vamos a hablar un poco de lo que es la selección. En primero que nada vamos a empezar a repasar la convocatoria, evidentemente. Tenemos como arqueros, primero que nada hay que adelantar que cada selección va a convocar 26 jugadores en vez de los 24 que se estaban en entredicho, ¿no? Que supuestamente se deberían haber convocado, y esto es debido a las causas de la pandemia, que al final por problemas físicos y por lesiones la UEFA permitió convocar 2 jugadores más y permitió 2 plazas extra por cada selección. Así que bueno, aclarado esto, vamos a empezar a repasar los jugadores convocados por cada seleccionador. En Francia tenemos como arqueros 3, Hugo Lloris, que parte como el titular, Mike Maignan, nuevo fichaje del Milan, de gran temporada en el Lille, campeón de la Liga 1, que de hecho voy a hacer videos que me quedaron pendientes antes de la Eurocopa, que los voy a hacer luego de la misma justamente, y Steve Mandanda, que al final es un arquero muy veterano del Olympique de Marsella, que lleva mucho tiempo yendo a la selección nacional, pero que no terminó nunca de asentarse en el puesto de titular. Vamos a pasar ahora a los defensas. Tenemos a Lucas Digne del Everton, lateral izquierdo de los Toffees, Leo Dubois del Olympique de Lyon, Lucas Hernández también, que parte con muchas posibilidades para ser el titular por la banda izquierda, el jugador del Bayern Múnich, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, que se ganó la convocatoria por su gran temporada en el Sevilla y bueno, su pasada Europa League también, en la temporada en la que los hispalenses ganaron el segundo máximo torneo continental, y que bueno, creo que ya era hora de que se le dé una oportunidad a uno de los mejores centrales de toda la Liga Santander. También Clement Lenglet, que esto no entiendo mucho la elección de Deschamps porque hizo una temporada nefasta, ¿no? Lo siguiente, Clement Lenglet, pero bueno, al final es un jugador que lleva también tiempo integrado en la dinámica francesa. Benjamin Pavard, el lateral derecho titularísimo del Bayern Múnich, Rafael Varane, titular indiscutible en el Real Madrid, y Kurt Zouma, que pese a haber perdido la titularidad en el Chelsea con Thomas Tuchel, sí que es cierto que es un buen central y con Frankie Lampard siempre ha dado un rendimiento muy alto, es decir, en la primera vuelta de temporada sobre todo. Ahora vamos a pasar al centro del campo, en el que tenemos mucho talento acá también. Si en la defensa teníamos muchos jugadores muy destacados, en el centro del campo evidentemente, primero que nada tenemos que hablar de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, que viene de ser campeón de Europa, una Champions bestial, una fase final de la Copa de Europa impresionante a lo Thiago Alcántara la temporada pasada, y que sin lugar a dudas parte con muchas posibilidades o con un puesto garantizado para ser un fijo en ese centro del campo galo. También tenemos que hablar de Thomas Lemar, que en principio podría partir como interior izquierdo en el esquema de Didier Deschamps, que luego vamos a analizar un poco las posibilidades. Paul Pogba, que ha tenido una buena segunda vuelta con el Manchester United, partiendo más por banda izquierda en el 4-2-3-1 de Ole Gunnar Solskjaer.
Adrien Rabiot, que es un jugador que a Deschamps le gusta mucho, a mí sinceramente no me convence en absoluto. Es un jugador que sí que es verdad que tiene buen toque de balón, pero no le veo mucha cosa más, sinceramente. Moussa Sissoko, que es un jugador que con los años evidentemente ha ido perdiendo el nivel, pasó de tener una temporada 18-19, si lo recuerdan, con el Tottenham llegando a la final de la Champions, impresionante, un total fijo en el esquema de Mauricio Pochettino, pero que poco a poco ha ido perdiendo importancia en los Spurs y que evidentemente ahora ya no es lo que era hace un par de temporadas. Y también tenemos que hablar de Corentin Tolisso, que vuelve de una lesión muy grave que sufrió esta temporada y que veremos en qué posición parte, pero por lo visto podría llegar a jugar como pivote en caso de que Deschamps lo requiriera, porque ha jugado en algunos partidos en esa posición y no lo ha hecho mal. Así que, en fin, en el centro del campo está un poco indefinido quién va a jugar y quién no, pero analizaremos un poco más tarde en algún que otro video el esquema que yo creo que va a utilizar Francia, o cuando juegue, que analizaré directamente el esquema que ponga Deschamps de forma oficial. Y ahora vamos a pasar a la última línea, al ataque, en la que tenemos a Kingsley Coman, el extremo del Bayern Múnich, a Wissam Ben Yedder, que parte como delantero revulsivo para revolucionar los partidos, la punta del Mónaco, Karim Benzema, que vuelve, una de las sorpresas en la lista de Didier Deschamps, muy merecido evidentemente, porque lleva siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Santander durante 3 años consecutivos, sin lugar a dudas. Ousmane Dembélé que vuelve a la selección francesa, una buena temporada en el Fútbol Club Barcelona. Veremos cuál es su futuro próximo. Se dice que podría llegar a salir, pero bueno, al final ha hecho una buena temporada con pocos problemas físicos, hay que decirlo, que es una cosa que le venía castigando mucho la carrera al francés, y que al final creo que el no haber tenido problemas físicos lo ha ayudado mucho a ser convocado con la selección francesa. Olivier Giroud, que también es uno de los jugadores que yo creo que será fetiche, porque va en todas las convocatorias, jugó en el Mundial 2018 sin marcar un gol, pero aún así es un elemento que a nivel táctico puede ser muy importante, porque le ofrece cosas que otros delanteros no le pueden ofrecer. Por ejemplo, un juego de espaldas muy útil, es muy bueno en el juego aéreo, ya que es muy alto evidentemente, con lo cual si Francia se atasca algún partido, Olivier Giroud puede ser un elemento muy importante para desatacarlos, y creo que es un recurso que puede ser muy útil. Antoine Griezmann, evidentemente, que vamos a decir del líder futbolístico de la Francia campeona de 2018, que lleva siendo muchos años el referente futbolístico de esta selección francesa. Kylian Mbappé, evidentemente, el mayor talento que tiene en bruto la selección gala, y Marcus Thuram, que llega del Borussia Mönchengladbach. Es verdad que sin haber hecho una temporada impresionante, su temporada pasada recordemos que fue muy muy buena, que fue la que le empezó a valer ser convocado con la selección de Didier Deschamps, pero al final creo que se ha caído un poco, al igual que su equipo en esta segunda vuelta, y que no ha hecho una temporada tan meritoria como en la que se hizo el curso pasado 19-20. Esta sería un poco la convocatoria de Francia, y voy a dar un poco mi opinión. Creo que por los jugadores, evidentemente, es la principal candidata, porque al final tiene muchas variantes. Si en el lateral izquierdo Deschamps prefiere jugar con centrales y reconvertirlos a laterales, pero también, bueno, en el lateral derecho lo mismo con Benjamin Pavard, pero es que también tiene como alternativas a Jules Koundé, que puede jugar como lateral derecho, que de hecho debutó en la mayor el otro día ante Gales, ante la Gales de Gareth Bale, y jugando como lateral derecho, con lo cual creo que podría ser una posible opción en ese apartado. Y también Lucas Digne por banda izquierda. Otra cosa es que, claro, en la banda izquierda Francia tiene convocados a Lucas Hernández y Lucas Digne, pero es que jugadores como Ferland Mendy o Theo Hernández no van a ir a la Eurocopa, con lo cual te da un poco a entender lo que tiene Francia en cada posición, porque es que al final, como centrales van convocados, Koundé puede jugar como central o como lateral derecho, Clément Lenglet, Rafael Varane, Presnel Kimpembe, pero por ejemplo centrales como Dayot Upamecano, que se fue con la sub-21, lo mismo Ibrahima Konaté, Wesley Fofana sin convocar en ninguna de las dos, con lo cual creo que Francia tiene una cantidad de talento inagotable, y que en ese sentido se quedan muchos jugadores con mucho talento fuera de la Eurocopa, pero evidentemente Deschamps tenía que elegir y lleva mucho tiempo con Francia, con lo cual creo que es apropiada la elección. Es verdad que a mí no me convence del todo muchas decisiones que toma Deschamps, creo que se gestiona
el talento de una forma menor a la que yo creo que se debería de gestionar, porque al final es una gran cantidad de jugadores de muchísimo talento, como os dije antes, y que creo que si se utilizasen todos en su mejor posición o en su máximo nivel y si se utilizase un plan de juego, vamos a decir, un poco más vistoso, porque al final esta Francia es un equipo muy industrial, un equipo que en ese sentido me recuerda un poco a un equipo alemán, ¿no? Un equipo que eh, no tiene un plan de juego preciso, se le atacan muchos partidos y que tiene que tirar del talento y la jerarquía que tienen muchos de sus jugadores. Aún así creo que sigue siendo la favorita, pero creo que hay muchas cosas que no me terminan de convencer de esta selección y que en algunos apartados creo que puede funcionar un poco peor a la selección de 2018. Dicho esto, los nombres son mejores y sobre el papel es mucho más candidata de lo que era en el Mundial de Rusia, que evidentemente partía con dudas tras haber sido subcampeona de Europa, pero que aún así era una selección siempre a tener en cuenta. Así que bueno, también vamos a repasar un poco para finalizar este análisis el grupo de Francia, porque evidentemente no lo tiene fácil. Tiene el grupo de la muerte, está en el grupo más complicado de toda la Eurocopa, sin lugar a dudas, junto a Alemania, a la Alemania de Joachim Löw, que disputaría su último torneo internacional con la Mannschaft, con la Portugal de Fernando Santos, perdón, que también es una selección muy a tener en cuenta, de la cual vamos a hablar en este video también, y Hungría, que también, bueno, es la selección más fácil del grupo, evidentemente, pero que aún así puede dar algún que otro susto, con lo cual Francia está en el grupo más complicado, debería de partir como favorita para pasar como primera y como favorita para ganar la Eurocopa, pero esto es el fútbol y nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Aún así, creo que es la máxima candidata a ganarla. Así que bueno, vamos a pasar justamente a hablar de la Portugal de Fernando Santos, que también está en este grupo, una de las que yo considero también una de las favoritas de esta Eurocopa y que evidentemente tiene muchísimo talento, al igual que la selección francesa. Bueno, vamos a hablar de la Portugal de Fernando Santos, como dije antes, una selección que llega muy bien tras haber ganado la UEFA Nations League, una selección que tiene muy buena pinta y de la cual vamos a empezar a analizar un poco su convocatoria. Tenemos a los tres arqueros, en los cuales se hallan Anthony López del Olympique de Lyon, que no ha tenido una gran temporada con el equipo francés, aún así es un arquero que siempre está considerado como uno de los mejores del fútbol portugués. Rui Patricio, que parte con las mayores papeletas para ser titular, el arquero de los Wolves, aunque no han tenido una buena temporada, ni mucho menos, de hecho ha sido una temporada nefasta del equipo de Birmingham, pero aún así es un arquero que evidentemente a Fernando Santos le convence y es uno de los mejores, o el mejor en mi opinión, que tiene Portugal. Y también la inclusión de Rui Silva, el arquero del Granada, próximamente en el futuro posible arquero del Betis. Así que bueno, también uno de los mejores arqueros de la Liga Santander y que tiene una meritoria convocatoria para la selección portuguesa. También hablando de los jugadores de defensa, Joao Cancelo viene de ser, en mi opinión, el mejor lateral derecho de toda la Premier League, campeón justamente del máximo, la máxima división inglesa. Rubén Díaz, evidentemente también acompañado de Joao Cancelo en el Manchester City, el mejor jugador de la Premier League elegido por la Federación Inglesa. Así que bueno, creo que es evidente que es el mejor central que tiene Fernando Santos a su disposición. José Fonte, que viene de ser campeón con el Lille en la Liga, uno de los centrales más veteranos de esta Eurocopa, pero que sigue un nivel muy alto y que evidentemente va a estar en esta Eurocopa y será importante. No estoy seguro de si titular o no, pero que yo creo que en cuanto a lo que se refiere a las emociones es un veterano que le puede aportar mucho liderazgo al vestuario luso. También Rafael Guerreiro, que va a ser titular indiscutible, yo creo, por esa banda izquierda, tanto como lateral, puede jugar incluso como extremo, como carrilero, un jugador muy polivalente, incluso como interior izquierdo también. Es un jugador que puede rendir muy bien en muchas posiciones, jugando sobre todo escorado a banda izquierda, y que sin lugar a dudas es uno de los talentos más interesantes a seguir. Un talento que ya está muy consagrado en el Borussia Dortmund, pero que evidentemente es uno de los mejores recursos a nivel ofensivo y también defensivo, porque colabora mucho en acciones defensivas, pero es principalmente un lateral que tiene muchos recursos en ataque y que sin lugar a dudas es uno de los mejores de la Eurocopa. Nuno Méndez también en esa posición. Es verdad que en el Sporting Club de Portugal
campeón de la Liga NOS, por cierto, juega como carrilero, con lo cual es un lateral también muy ofensivo, pero evidentemente en este 4-2-3-1 que podría llegar a plantear Fernando Santos tendría que recurrir un poco a jugar y sacrificarse un poco más en defensa, aunque yo creo que como titular, como ya dije antes, parte Rafael Guerreiro. Pepe, el central de Oporto, ex central del Real Madrid, una leyenda del fútbol y que sin lugar a dudas esta va a ser su, o al menos sin lugar a dudas, por lo que yo creo, debería de ser su última Eurocopa y que bueno, es uno de los mejores centrales de Portugal también, hizo una Champions League impresionante, una eliminatoria con la Juventus espectacular, la de Kepler, bueno, Kepler la verán, bueno, este central portugués tan histórico, y Nelson Semedo también de los Wolves, que ha tenido una temporada ciaga, es verdad, pero bueno, es un hombre importante en los últimos años en lo que se refiere al fútbol portugués. Pasamos al centro del campo ahora, donde vamos a tener a William Carvalho y Danilo Pereira, estos dos pivotes que no me terminan de convencer mucho. Es verdad que Danilo Pereira ha estado en los momentos más claves en la temporada del PSG, entrando y rendiendo buen nivel, sobre todo en la Champions League. Y William Carvalho ha tenido una temporada muy mal en el Betis, un jugador del que se presuponía que iba a ser el próximo pivote para los próximos años en el Benito Villamarín, pero que sin lugar a dudas no ha terminado siendo así y que está a un nivel bajo, hay que decirlo, está a un nivel bajo, llega a un nivel que no debería ser el esperado para esta Eurocopa 2020. Bruno Fernández, evidentemente, el líder en ese 4-2-3-1 de la media punta, uno de los jugadores más influyentes, o por no decir el más influyente del Manchester United, uno de los que tiene que hacer fluir todo el juego y que sin lugar a dudas va a ser uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa y de la selección portuguesa. Joao Moutinho, que llega también con una edad veterana, uno de los veteranos que tiene esta selección. Rubén Neves, también compañero del equipo de Joao Moutinho, un golpeo de pelota espectacular desde la media distancia, ha metido unos auténticos golazos desde fuera del área y que sin lugar a dudas va a ser también un recurso muy útil. Sergio Oliveira, que viene de hacer una temporada impresionante en el Oporto, es verdad que no lo ganó en la liga portuguesa, pero progresó hasta los cuartos de final en gran parte gracias a este jugador que tuvo una actuación en la eliminatoria contra la Juventus, además de Pepe también, uno de los mejores de aquella eliminatoria e impresionante y totalmente determinante. Joao Palhinha, que también viene de ser campeón de la Liga NOS con el Sporting, al igual que su compañero Nuno Méndez, y que bueno, creo que debería de ser considerado para ese puesto como pivote. Renato Sánchez, que también ha renacido un poco su carrera en el Lille de Christophe Galtier, también campeón de la Liga. Tenemos muchos jugadores que han sido campeones en sus respectivas ligas y Renato Sánchez no es la excepción. Venía de hacer el Golden Boy en 2016, una de las grandes revelaciones de la Portugal campeona de Europa 2016, pero que se ha quedado un poco estancado y aún así ha terminado reviviendo un poco su carrera en el equipo francés. Y por último tenemos a Bernardo Silva, que es un jugador que puede jugar como interior izquierdo, como en la media punta o escorado a banda derecha. Un jugador que viene de estar muchos años en el Manchester City con Pep Guardiola, de ganarlo prácticamente todo y de ser muy muy importante. Vamos ahora a pasar al ataque, en el que tenemos a Gonzalo Guedes, que se ha terminado ganando la convocatoria tras un final de temporada impresionante en el Valencia. Pedro Gonçalves, apodado como Pote, también campeón de la Liga NOS con el Sporting Club de Portugal, marcando 23 goles jugando en el centro del campo o en distintas posiciones. Es un jugador que puede jugar como interior, pero también por banda derecha o como delantero centro, un jugador muy muy polivalente y que puede ser uno de los principales recursos saliendo desde el banco para Portugal. Joao Félix, que viene de tener una temporada decepcionante, pero aún así es uno de los máximos talentos. Diogo Jota, que es uno de los principales desatascadores de partidos en el Liverpool de Jürgen Klopp, que siempre que jugó rindió a un muy buen nivel. Evidentemente, Cristiano Ronaldo, no puede faltar el bicho, uno de los mejores jugadores de la historia, por no decir el mejor jugador de la historia de Portugal, que yo creo que es así. Un delantero que ya a estas instancias de su carrera ha perdido cosas, ha perdido un poco de explosividad, ha perdido un poco de capacidad de regatear a los rivales, pero aún así sigue siendo un artillero absolutamente letal y de los mejores del mundo. Andrés Silva, que bueno, ¿qué vamos a decir? Andrés Silva viene de tener una temporada absolutamente consagratoria y reivindicativa en la Eintracht de Frankfurt. Y Rafa Silva, el extremo del Benfica, que también puede ser muy importante saliendo desde el banco. Así que bueno, tenemos
un poco esos jugadores y vamos a analizar evidentemente que tiene el mismo grupo que Francia y que yo creo que es la segunda máxima favorita a ganar esta Eurocopa. Así que bueno, veremos qué tal sucede todo, pero creo que si todo sale bien y si se ejecuta un poco el plan de juego, debería de ser la segunda en orden para ganar esta Eurocopa. Así que bueno, creo que Portugal tiene menos posibilidades que la Francia de Didier Deschamps, pero que aún así está en las mayores candidatas a ganarla, evidentemente. Vamos ahora a hablar de otra selección, como es la Bélgica de Roberto Martínez, la Bélgica del legendario entrenador de los clubes de mitad de tabla para abajo de la Premier League, un entrenador que, bueno, lleva mucho tiempo en Bélgica, progresando a un muy buen nivel y que sin lugar a dudas es uno de los entrenadores cuya unidad tiene mayor experiencia en torneos europeos, así que vamos a hablar un poco de él. Bueno, lo primero que hay que destacar de esta selección belga es que tiene mucho talento, hay que decirlo, mucho talento. Tiene jugadores que llevan mucho tiempo en esta unidad, que ahora mismo están en el mejor momento de sus carreras, como pueden ser Romelu Lukaku, que viene de tener una temporada impresionante en el Inter de Milán, siendo considerado como el mejor jugador de la Serie A, en el Inter campeón, en el Inter de Antonio Conte, campeón del Scudetto, y por ejemplo Kevin De Bruyne, que Kevin De Bruyne lleva unas 2 temporadas siendo uno de los mejores 5 jugadores del mundo, en mi opinión. Bueno, en fin, un pedazo de centrocampista que ha progresado a unos niveles impresionantes con Pep Guardiola en el Manchester City. Vamos a hablar ahora un poco de su convocatoria. En el puesto de arquero tenemos a Thibaut Courtois, evidentemente tiene que ser titular, esto no hay ninguna duda. Temporada impresionante, para mí el mejor arquero del fútbol europeo este curso en el Real Madrid. Simon Mignolet y Matt Sels que parten, en fin, como suplentes indiscutibles, esto hay que decirlo. No creo que nada saque a Thibaut Courtois salvo una posible lesión, que esperemos que no pase porque es uno de los mejores arqueros de esta Eurocopa. Y bueno, en fin, Matt Sels y Simon Mignolet no son malos arqueros, pero evidentemente uno está en el Racing de Estrasburgo de la Liga y otro en el Brujas de Bélgica. Así que evidentemente creo que por niveles no se pueden equiparar un arquero que juegue en un Real Madrid y que lleve tanto tiempo siendo uno de los mejores arqueros de Europa. Esto hay que decirlo. En defensa creo que es el apartado más flojo que tiene esta selección. Luego vamos a seguir con los más fuertes que tiene, que son el centro del campo y el ataque. Pero en defensa tenemos una línea que tiene alguna que otra cosa, algunos jugadores que vienen a recomponer un poco y a rejuvenecer esa línea, pero que en general tiene jugadores que ya llevan mucho tiempo y que no están en su mejor nivel. Por ejemplo, Toby Alderweireld, que empezó muy bien la temporada en el Tottenham cuando el equipo de José Mourinho por aquel entonces estaba en las primeras posiciones en la Premier League, pero luego se cayó con el equipo y poco a poco ha ido perdiendo características como por ejemplo la velocidad, que creo que va a ser muy importante en esta Eurocopa ante atacantes tan rápidos, y creo que en ese sentido Bélgica puede sufrir. Dedrick Boyata, que ha bajado también su nivel, es verdad que ha seguido yendo con Bélgica, pero está en un Hertha de Berlín que también ha decepcionado una barbaridad este curso y que ha estado luchando más por evitar el descenso que por puestos europeos, que es por plantilla lo que yo creo que se presuponía al equipo de la capital alemana. Jason Denayer, que también no ha tenido una mala temporada en el Olympique de Lyon, no, pero es un central que todavía está un poco verde para estas instancias. Aún así creo que va a ser titular, pero creo que también se quedó un poco flojo para las aspiraciones y en general lo que se presupone de Bélgica. Thomas Vermaelen, bueno, Thomas Vermaelen, 35 años tiene ya, va a ser sin lugar a dudas su último torneo internacional, y un central que, bueno, que está en la liga japonesa, en el Vissel Kobe junto con Andrés Iniesta, y que creo que ya está siendo la hora de que se vaya de la selección, que se retire, porque evidentemente la velocidad se ha ido reduciendo gradualmente y que ya no es un central para una selección como Bélgica, al menos en mi opinión. Jan Vertonghen, que se ha ido al Benfica este curso, no lo ha hecho mal, pero aún así también muy veterano, 33 años tiene, un central que bueno, también es un muy buen central, pero aún así en aspectos de velocidad flojea bastante. Timothy Castagne, que yo creo que va a partir como titular en ese carrilero derecho que puede llegar a plantear Bob Martínez,
pero bueno, también uno de los mejores futbolistas de la Premier League y del Leicester City, una revelación absoluta, venía del Atalanta y que, bueno, en la Premier League ha florecido totalmente y se ha ganado la posición de carrilero derecho en el esquema de Brendan Rodgers y Thomas Meunier, que viene de tener una temporada muy muy decepcionante en el Borussia Dortmund. Así que bueno, es un jugador que ha estado siempre acostumbrado a jugar en ese carril derecho en la selección de Roberto Martínez, pero que viendo el nivel creo que ha perdido un poco el puesto. También en el Borussia Dortmund ya no era el titular, perdiendo la posición con Mateu Morey, que bueno, luego de su lesión la volvería a recuperar, pero Mateu Morey fue el más importante en los partidos más cruciales en la temporada del Borussia Dortmund, por ejemplo en Champions League, que jugó prácticamente toda la fase final el lateral canterano del Barcelona. Vamos a hablar ahora del centro del campo, en el que tenemos obviamente a uno de los mejores futbolistas de esta Bélgica, por no decir el mejor, Kevin De Bruyne. Tiene que ser absolutamente capital este jugador, uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, en mi opinión el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo, como ya dije antes, también en mi opinión, pero creo que esto está un poco más contrastado que eso de que sea uno de los mejores futbolistas de Europa, que también, pero bueno, creo que Kevin De Bruyne es uno de los mejores y tiene que ser el líder absoluto en ese centro del campo belga. También Leander Den Donker, que es un jugador que puede jugar tanto como centrocampista, como interior, como pivote o como central. Es un jugador que ofrece mucha polivalencia. Dennis Praet del Leicester City, que también no ha tenido demasiados minutos, no es un titular fijo en el equipo de la Premier League, pero aún así es un jugador que puede aportarle mucho. Este sí que su compañero Yuri Tillemans es un fijo total y que tiene que ser uno de los jugadores más importantes de esta Bélgica, sin lugar a dudas. Hans Van Aken del Brujas también, un jugador que bueno, tiene cosas, pero tampoco creo que vaya a ser importante, o al menos al nivel de ser titular. Tiene un buen golpeo de pelota, una buena zurda, pero mucho más creo que no tiene para ser titular en Bélgica. Y Axel Witsel, que ha tenido una temporada con una lesión gravísima y que no ha jugado demasiado, por tanto creo que pese a ser un nombre que ha sido muy importante en esta Bélgica de los últimos años, de la última década, creo que evidentemente ya no tiene el nivel para ser titular y creo que lo ha perdido su puesto respecto al nivel de Kevin De Bruyne o Yuri Tillemans. Veremos si De Bruyne juega un poco más adelantado o en el centro del campo, que yo creo que Bob Martínez se va a inclinar por ello. Y vamos a pasar a la línea ofensiva, en la que tenemos a Nacer Chadli, un jugador muy muy veterano, ya que, en fin, está en un club modesto como es el Başakşehir, el Istanbul Başakşehir, y que ya creo que va siendo hora también de que se aparte un poco, porque creo que por nivel ya quedó un poco desplazado por ejemplo, Yannick Ferreira Carrasco, que tenía una temporada impresionante jugando como carrilero en el Atlético de Madrid, campeón de Liga, y que creo que debería ser uno de los titulares de esta Bélgica. Tenemos a Torgan Hazard también. Torgan Hazard no ha jugado demasiado esta temporada en el Borussia Dortmund, pero sí que es verdad que cuando llegó tuvo una muy buena temporada la pasada, y que es un jugador que aporta desborde, también es un extremo que acostumbra mucho a meterse por dentro, llegar a la línea de fondo, es un extremo con muchos recursos y que puede ser muy importante en esta Bélgica. Michy Batshuayi también, un punta que se esperaba mucho más de él en los últimos años, hay que decirlo. En el Borussia Dortmund ilusionó mucho, pero luego llegó al Chelsea ya y fue totalmente desinflado, hasta el punto de que ahora está en el Crystal Palace por segunda vez consecutiva cedido, y que no tiene pinta de que pueda reconducir mucho su carrera, la verdad. Christian Benteke, uno de los que ha florecido en este Crystal Palace justamente, que ha tenido una muy buena temporada como el delantero centro, uno de los máximos goleadores, por no decir el máximo, creo que era el máximo en este Crystal Palace de Roy Hodgson, que por cierto se va, el legendario entrenador inglés del Palace. Jeremy Doku, uno de los mayores talentos del Stade de Rennes, que fichó desde el Anderlecht. Hay que seguir mucho esta nueva camada de jugadores belgas que están saliendo sobre todo del Anderlecht y de otros clubes belgas. Eden Hazard, que veremos cómo llega para esta Eurocopa. Muchas lesiones, muy poca regularidad en el Real Madrid, y al final creo que ese tipo de problemas físicos lo pueden llegar a relegar a la suplencia,
pese a haber sido uno de los líderes futbolísticos de esta Bélgica y sobre todo el mayor líder futbolístico en el Mundial de 2018 con aquella Bélgica que queda tercera en el Mundial de Rusia. Y Romelu Lukaku, evidentemente. ¿Qué vamos a decir de Romelu Lukaku? Uno de los mejores futbolistas de esta temporada en el fútbol europeo, el mejor jugador de la Serie A, en mi opinión, y también en la opinión de la propia Liga Italiana, y que al final, bueno, está haciendo méritos para ser uno de los mayores referentes de esta Bélgica de Roberto Martínez. También se me olvidaba hablar de Dries Mertens, uno de los jugadores también más veteranos de este combinado, y que también le puede aportar un poco de la experiencia que tiene, jugando en muchas posiciones como media punta, como delantero centro, como extremo. Bueno, tiene tiene mucha polivalencia el jugador del Napoli, y también Leandro Trossard, que siempre que juega en el Brighton ha sido un distinto, un jugador que entre líneas es muy muy peligroso y que puede ser muy muy importante saliendo desde el banco para esta selección belga. Así que bueno, creo que es un esquema que puede ser, bueno, yo creo que va a ser con 3 centrales, 4 centrocampistas con 2 carrileros y 2 mediapuntas y un delantero. Por lo tanto sería un 3-4-2-1 o un 3-4-3, pero bueno, eso lo vamos a dejar más para un video exclusivo analizando tácticamente a esta Bélgica. Así que bueno, creo que este sería un poco mi conclusión, una selección que lleva teniendo mucho tiempo muchos jugadores, pero que ahora están en su máximo nivel, o al menos en su máximo nivel desde que empezaron su carrera. Está en un grupo que parte como favorita con Dinamarca, Finlandia y Rusia, con lo cual creo que no debería de tener muchas complicaciones para pasar como primera. Así que bueno, vamos a terminar un poco este análisis de Bélgica y vamos a pasar a la cuarta selección en discordia. Y para hablar de esta cuarta selección en discordia tenemos que hablar de una de las selecciones más ilusionantes, como es la Inglaterra de Gareth Southgate, de la que vamos a hablar ahora. Tenemos que hablar ahora de la Inglaterra de Gareth Southgate, una selección que tiene muchísimo talento también, como Francia y Portugal, pero que evidentemente llega con algunas dudas de las que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar hablando de la convocatoria. Como arqueros tenemos a Dean Henderson, también muy importante en la Premier League para el Manchester United, que quedó segundo de liga, que no está nada mal. Sam Johnstone, uno de los mejores arqueros de la pasada Premier League, en un West Bromwich Albion que fue el equipo más goleado y bueno, por detrás del Sheffield United, que evidentemente es un equipo que acostumbraba mucho a recibir goles, pero Sam Johnstone fue uno de los mayores argumentos competitivos para que este equipo no diese más pena, porque suficiente pena creo que ya ha dado el equipo de Birmingham. Y Jordan Pickford también, bueno, Jordan Pickford que parte a ser titular, uno de los favoritos de Gareth Southgate en esta selección, que lleva mucho tiempo siendo muy importante en los Three Lions. Vamos a pasar a la defensa, en la que tenemos a Ben Chilwell, campeón de la Champions League con el Chelsea, una gran fase final de la Champions para el ex lateral del Leicester, Connor Cody de los Wolverhampton Wanderers, el capitán del equipo inglés, Reece James, también campeón de Europa con el Chelsea, un fijo en el esquema de Thomas Tuchel, jugando tanto como central derecho como carrilero derecho. Harry Maguire, que veremos si llega a su máximo nivel de la Eurocopa tras haber sufrido una lesión en los últimos partidos de la temporada con el United. Tyrone Mings, que es un central que a mí me gusta en algunas facetas y otras que no me gustan demasiado. El central de la Aston Villa, que es bueno en defensa del área, pero es un poco tosco y comete algunas veces errores de bulto que le pueden perjudicar mucho a la escuadra inglesa. Luke Shaw, uno de los mejores laterales del fútbol europeo, en mi opinión el mejor y el mejor de la Premier League. A mí me encantó la temporada de Luke Shaw, cómo ha resucitado su carrera, ¿no? Cómo ha resucitado su carrera Luke Shaw, el lateral del Manchester United. También tenemos que hablar de John Stones, evidentemente uno de los mejores centrales de esta Premier League, campeón de la liga con el Manchester City y que evidentemente va a ser un titular fijo, yo creo, en esta selección. Kieran Trippier, también campeón de liga con el Atlético de Madrid, jugando como carrilero. Kyle Walker, también obviamente campeón de la Premier League con el City. Y Ben White, que ingresó al final por la lesión de Alexander Arnold, que se lesionó en el último partido, o en uno de los últimos, mejor dicho, contra Austria, en un amistoso, que al final, bueno, es una lástima, porque Alexander Arnold partía con oportunidades para ir a esta Eurocopa, de hecho estaba convocado, pero finalmente con la lesión se arruinó la convocatoria de Trent, así que es una lástima y no vamos a ver al que en mi opinión es el mejor lateral derecho de Inglaterra en esta Eurocopa, pero sí que vamos a ver a Ben White,
que lleva mucho tiempo a un nivel alto. Estuvo en el Leeds la temporada que asciende el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que tuvo una gran temporada. Un central que tiene muy buenas características. Además puede jugar como medio centro, como central derecho en una línea de 3, como central en una línea de 4. Bueno, es un jugador que ofrece muchas cosas, una salida de balón impresionante. Es un muy buen central y un central muy moderno, que esto le puede venir muy bien a Inglaterra para los próximos años. En mi opinión, uno de los centrales del futuro del fútbol inglés. Vamos a pasar al centro del campo, en el que tenemos a Jude Bellingham, que en el Borussia Dortmund ha sido un soplo de aire fresco también, uno de los jugadores más prometedores del fútbol inglés. Phil Foden, evidentemente, campeón de la liga con el Manchester City, subcampeón de la Champions, pese a haber hecho una fase final brutal por parte del Iniesta de Stockport, como se le apoda. Jack Grealish también, el capitán general de Aston Villa, un hombre del que sin los villanos del que sin él los villanos no clasificaron a competencias europeas, y que bueno, al final es totalmente intocable. Jordan Henderson, que no tuvo una buena temporada con el Liverpool, al igual que justamente su equipo. Mason Mount, uno de los mejores futbolistas de la Premier League y el mejor del Chelsea, elegido por el propio club, intocable, campeón de Europa evidentemente. Calvin Phillips, bueno, Calvin Phillips parte como suplente, pero también muy buenas características. Declan Rice es el que parte como titular, muy bueno este pivote de West Ham. Bukayo Saka, jugando como carrilero, jugando como extremo por izquierda o por derecha, es un gran jugador Bukayo Saka, y uno de los grandes talentos de esta selección inglesa. Y Jadon Sancho, que pese a no haber hecho una temporada tan buena como las últimas dos, que fueron impresionantes por parte del jugador del Borussia Dortmund, es verdad que está a un nivel muy alto y es uno de los mejores futbolistas de Inglaterra, sin lugar a dudas. Un jugador que no se podía no llevar Gareth Southgate, porque es un auténtico jugadorazo. Es un jugador que aporta mucho desborde, que se mete mucho por dentro, que genera mucho peligro y que al final es un recurso muy utilizable para esta plantilla. También en ataque tenemos a Dominic Calvert-Lewin, un delantero que arrancó muy bien la Premier League con el Everton, marcando muchos goles. Harry Kane, evidentemente. Bueno, ¿qué vamos a decir? Para mí el mejor futbolista de la Premier League, si no fuera por Rúben Díaz o Kevin De Bruyne, que fueron los que ganaron los premios al final. Pero que bueno, máximo goleador y máximo asistente de la liga, la mejor temporada de su vida, pese a que la temporada del Tottenham ha sido muy decepcionante, y se está rumoreando ya que puede dar el salto a un equipo como es el Manchester City, evidentemente. Marcus Rashford también, uno de los jugadores más importantes de la Premier League, del Manchester United. Y Raheem Sterling, que no ha tenido una buena temporada en el City, es verdad, ha perdido la titularidad, pero que aún así es un jugador que también mucho desborde y muchas diagonales que pueden dañar a los rivales. En este sentido creo que esta selección es una de las grandes favoritas. No me convence alguna que otra cosa que tiene Gareth Southgate, que no gestiona muy bien el talento en algunas ocasiones, evidentemente, pero aún así creo que es una selección que hay que tener muy en cuenta y que por talento es una de las mayores favoritas. Además está en un grupo en la que no debería de ser muy complicado pasar. Está con República Checa, Croacia y Escocia. Creo que pese a no ser un grupo tan fácil como el que tiene, por ejemplo, Bélgica, creo que aún así debería de ser la mayor candidata a pasar. Visto lo visto, también es verdad que es una selección que es muy propensa a la pecheada, hay que decirlo. En la última Eurocopa fue eliminada contra Islandia en cuartos, y que bueno, creo que es candidata a pasar como primera, pero puede pasar también que quede eliminada, y no sería una sorpresa, lamentablemente, porque pese a que haya tenido unas grandes generaciones con mucho talento, la selección inglesa no ha terminado de prosperar, salvo aquel Mundial de 2018 que quedó cuarta, que no está nada mal, pero que evidentemente se espera un poco más por parte de Inglaterra, no en el Mundial, sino en esta Eurocopa, que termine de dar el salto y sea una de las grandes favoritas a ganar esta Eurocopa. Así que bueno, vamos a ir con la última selección y vamos a hablar ahora de la Italia de Roberto Mancini. Vamos a hablar ahora de la Italia de Roberto Mancini, la que yo creo que es la última de las 5 grandes candidatas a ganar esta Eurocopa, no por lo que viene siendo el nivel, sino por lo que es el último historial
internacional y vamos a hablar de la selección de Roberto Mancini, que por cierto lleva 25 partidos sin perder, es una absoluta locura, 25 partidos ganando, perdón, una absoluta locura la racha que ha establecido el seleccionador italiano desde su llegada en 2018, que bueno, desde aquel momento en el que Italia fue eliminada y no jugó el Mundial de Rusia, esta selección azzurra ha florecido a un nivel impresionante. Vamos a hablar de la convocatoria. Gianluigi Donnarumma, se está rumoreando mucho sobre su futuro, ya ha salido del Milan como agente libre, un jugador que sin lugar a dudas el equipo que llegue, se está hablando del PSG, por ejemplo, es una gran ganga, uno de los mejores arqueros en el presente, pero también con un potencial bestial. Salvatore Sirigu, que se ha caído junto con su equipo, con el Torino, que ha estado al borde del descenso esta temporada, y Alex Meret, que ha sido suplente durante todo el curso en el Napoli de Gattuso, aunque es verdad que con Carlo Ancelotti, cuando estaba el actual entrenador del Real Madrid, el nuevo entrenador del conjunto blanco, era uno de los jugadores más importantes del equipo. Pero bueno, también un arquero muy joven, 24 añitos, tiene mucho para progresar y que sin lugar a dudas esta Eurocopa le puede servir como experiencia, pero sin lugar a dudas también Donnarumma parte como titular en la selección Gliazzurri. Francesco Acerbi como centrales, bueno, vamos a hablar de los defensores, Francesco Acerbi y Bastoni, además de Bonucci y Chiellini como centrales. Bueno, 4 centrales muy fiables. Es verdad que Bonucci y Chiellini llegan en un momento bajo de forma, sobre todo también de confianza por la temporada tan nefasta que hizo la Juventus de Turín, que se terminó metiendo en puestos de Champions, pero en la última jornada y con bastante suerte hay que decirlo. Pero Alessandro Bastoni, que viene a ser un temporador en el Inter, campeón de la Serie A, y Acerbi también ha decepcionado un poco y ha bajado el nivel respecto a lo que fue su temporada pasada. Giovanni Di Lorenzo y Alessandro Florenzi también en el puesto de lateral derecho. Laterales muy ofensivos, pero que en defensa no son tan sólidos. Spinazzola por izquierda, que también es parte con muchas posibilidades para ser titular. Rafael Toloi, el central brasileño que se nacionalizó italiano, el central del Atalanta, que también puede jugar como lateral derecho y de hecho ha jugado en algunos partidos amistosos con la selección italiana en aquella demarcación. Y también Emerson Palmieri, que viene de ser el tercer lateral del Chelsea, aunque con Roberto Mancini siempre ha tenido una consideración como un jugador importante, pero creo que aún así Spinazzola parte con ventaja sobre Emerson para ser el titular por el lateral izquierdo. Analizando el centro del campo, Nicolò Varela, también campeón de la Serie A con el Inter, un centrocampista que a mí me encanta, es una debilidad personal, uno de los mejores futbolistas de la Serie A, sin lugar a dudas, llegando desde segunda línea como interior por derecha y sin lugar a dudas es uno de los mejores futbolistas de esta selección. Brian Cristante, que no creo que sea titular del jugador de la Roma. Jorginho, evidentemente tiene que ser titular en el pivote, un jugador que en salida de balones impresionante, es buenísimo y tiene que ser titular sin lugar a dudas. Manuel Locatelli, que veremos su participación. Verratti ahora mismo está lesionado, que es justamente de lo que vamos a hablar. Creo que Marco Verratti, si está sano, al menos no creo que en los primeros 2 partidos llegue, pero si está sano, de hecho no creo que llegue por su lesión, pero que si está sano tiene que ser totalmente fijo y totalmente crucial y capital en la circulación en general en el juego de Italia, pero Locatelli puede ocupar bien esa posición mientras que Verratti no está presente. Locatelli, un jugador que también en salida de balones es muy bueno, ha estado con Roberto De Zerbi, que es un entrenador que le gusta mucho el juego de posesión y que al final Locatelli ha sido el pivote y principal argumento en salida de balón de el Sassuolo. Lorenzo Pellegrini y Matteo Pessina también. Matteo Pessina que se metió en los últimos minutos en aquella convocatoria. En fin, creo que Matteo Pessina ha hecho méritos para meterse en esta Eurocopa. Tras la baja del Papu Gómez se hizo con el puesto de titular como media punta en la Atalanta de Gianpiero Gasperini y que al final es uno de los jugadores a tener muy en cuenta. Y Lorenzo Pellegrini, que también muy importante la Roma de Paulo Fonseca, en una Roma que fue muy de más a muy menos, mucho menos mejor dicho, pero también tiene que ser muy importante en esta Eurocopa, al menos como jugador de segunda línea, podríamos decir, pero que como jugador de segunda línea puede ser bastante importante. Y luego en la delantera, Andrea Belotti, el punta del Torino, que ha sido uno de los puntos más altos de esta temporada asiaga del equipo rival de la Juventus, justamente, el equipo rival de la Juventus local en Turín. Domenico Berardi, uno de los mejores futbolistas, por no decir el mejor, del Sassuolo de Roberto De Zerbi, 19 goles en Liga, impresionante lo de Domenico Berardi, un lanzador de penales
muy muy bueno, que tiene mucha efectividad. Federico Bernardeschi, un jugador que a mí no me termina de convencer, una gran promesa en la Fiorentina, pero desde que llegó a la Juventus su carrera ha ido muy cuesta abajo, la verdad. Federico Chiesa, este sí que no ha ido cuesta abajo, de la Fiorentina a la Juventus, al igual que Bernardeschi, pero que ha sido uno de los mejores futbolistas de la temporada también muy baja de la Juventus de Turín, participando en goles, asistiendo, generando mucho desborde tanto por banda izquierda como por banda derecha, jugando como carrilero. Bueno, impresionante lo de Federico Chiesa, que ha sido una temporada brutal y consagratoria totalmente de una de las mayores perlas que ha tenido la Fiorentina en los últimos años y que ahora mismo está en la vecchia señora. Ciro Immobile, bueno, Ciro Immobile viene de ser capo cañoneri la temporada pasada, máximo goleador del fútbol europeo, bota de oro de hecho de Europa. Y bueno, en fin, uno de los mejores delanteros también del calcio y que esta temporada no fue tan buena como la anterior, pero aún así también fue una temporada muy buena. También en una temporada baja del conjunto lazial, que se terminó metiendo en Europa League. Lorenzo Insigne, que para mí es el mejor futbolista de Italia, sin lugar a dudas, totalmente determinante en un Napoli que hizo una recta final impresionante, salvo el último partido que terminó pecheando y se cayó de la Champions League para meterse en Europa League. Así que bueno, creo que Lorenzo Insigne fue totalmente capital y uno de los jugadores que, bueno, también muy polivalente, puede jugar por el centro, por banda izquierda y totalmente líder a nivel futbolístico de esta Italia. Y terminamos con una convocatoria muy sorprendente porque Giacomo Raspadori se rumoreaba que iba a ir con la sub-21, pero aún así ha terminado yendo con la titular, con la mayor. Evidentemente creo que no parte con ninguna oportunidad para ser titular, pero bueno, un jugador interesante, un delantero del Sassuolo, que bueno, puede aportarle alguna que otra cosa a esta Italia, pero evidentemente, como ya dije antes, no creo que sea titular en esta selección de Roberto Mancini. Y para finalizar vamos a analizar un poco el grupo y para finalizar también el vídeo, evidentemente, que me va a quedar muy largo, pero bueno, al que le interese que lo vea, que está muy bien. Italia está en el mismo grupo con Suiza, Turquía y Gales, así que bueno, debería ser un grupo a priori bastante fácil para pasar, no tan fácil, pero creo que bueno, accesible, ¿no? Accesible para ser uno de los principales candidatos a pasar para esta fase final de la Eurocopa. Así que bueno, terminamos un poco este repaso de las selecciones más destacadas. Dale un like si te gustó, suscríbete para más videos así. Me quedó muy largo, eso sí, el video, ya lo sé, pero bueno, quería grabarlo y en fin, quería dejarlo un poco en mi opinión en forma de video para que el que le guste este tipo de videos largos lo vea y el que no, bueno, evidentemente también puede verlo resumido a velocidad rápida, en fin. Bueno, un saludo y nos vemos. Adiós. Chao.